Azteca, de Gary Jennings. Parte 4. Ocurrió un día cuando estaba trabajando como aprendiz en la cantera de mi padre. No era un trabajo pesado. Se me había nombrado vigilante de la gran fosa durante el tiempo en que todos los trabajadores, dejando sus aperos, iban a sus casas para la comida del mediodía. No es que hubiera allí mucho riesgo de robo por parte de humanos, pero si se dejaban los aperos sin vigilancia, los pequeños animales salvajes iban a roer las asas y mangos, salados por la absorción del sudor de los trabajadores. Un pequeño berraco espín podía roer totalmente una pesada barra de ébano durante la ausencia de los hombres. Por fortuna, mi sola presencia era suficiente para que esas criaturas buscaran su sal en la playa, ya que una manada de ellos hubiera podido invadir el lugar, pululando ante mí sin ser vistos por mis ojos de topo. Ese día, como siempre, Tzitzítlini corrió fuera de casa para traerme mi itacatl, mi comida del mediodía. De un puntapié se quitó sus sandalias y se sentó a mi lado sobre la hierba de la orilla de la cantera, parloteando alegremente mientras yo me comía mi ración de pescaditos deshuesados y blancos del lago, enrollados en una tortilla caliente. Habían venido envueltos en una servilleta de algodón, y todavía estaban calientes del fuego. Noté que mi hermana estaba también acalorada, aunque el día era frío. Su rostro estaba sonrojado y abanicaba el pecho con el escote cuadrado de su blusa. Los rollos de pescado tenían un ligero sabor agridulce poco común. Me pregunté si Tsitsi los había preparado en lugar de mi madre, y si era por eso que estaba parloteando tan volublemente a fin de que no la embromara por su falta de pericia en la cocina. Sin embargo, el sabor no era desagradable. Yo tenía mucha hambre y quedé completamente lleno cuando terminé de comer. Tsitsi me sugirió que me recostara y digiriera mi comida cómodamente. Ella vigilaría para que no entrara ningún berraco espín. Me recosté sobre mi espalda y miré hacia arriba, hacia las nubes que antes podía ver claramente dibujadas contra el cielo. En ese momento, no eran más que manchas blancas sin forma en medio de desdibujadas manchas azules. Para entonces ya me había acostumbrado, pero en un momento algo le pasó a mi vista que vino a perturbarme. El blanco y el azul empezaron a girar como un torbellino, al principio despacio y después más rápido, como si un dios allá arriba empezara a menear el cielo con un molinillo para chocolatl. Sorprendido, traté de sentarme, pero de pronto me sentí tan mareado que me caí de espaldas otra vez sobre el césped. Entonces sentí una sensación muy extraña y debí de hacer algún ruido raro porque Tsitsi se inclinó sobre mí y miró mi rostro. A pesar de estar confundido, tuve la impresión de que ella estaba esperando que algo sucediera. La punta de su lengua se asomaba entre sus blancos dientes, y sus ojos rasgados me miraron como buscando alguna señal. Luego, sus labios sonrieron traviesamente. Se pasó la lengua por sus labios y sus ojos se agrandaron con una luz casi de triunfo. Ella se veía en mis propios ojos, y su voz parecía un extraño eco venido de muy lejos. «Tus pupilas se han puesto muy grandes, mi hermano», dijo, pero como seguía sonriendo, no me sentí alarmado. «Tus iris están apenas parduzcos, casi enteramente negros. ¿Qué ves con esos ojos?» «Te veo a ti, hermana», dije, y mi voz era torpe. «De alguna manera te ves diferente. Te ves...» «¿Sí?», dijo sugestivamente. «Te ves tan bonita», dije, pues no pude evitar decir eso. Como cualquier otro muchacho de mi edad, se esperaba que despreciara y desdeñara a las muchachitas.
si es que me dignaba mirarlas. Y por supuesto que a la propia hermana se la desdeñaba más que a cualquier otra muchacha. Sin embargo, yo me había dado cuenta desde hacía mucho que Tsitsi iba a ser muy bonita, aunque no lo hubiera oído comentar por los adultos, hombres y mujeres por igual, quienes detenían el aliento en cuanto lo notaban. Ningún escultor podría haber captado la gracia sutil de su joven cuerpo, porque la piedra o la arcilla no se mueven, y ella daba la impresión de estar siempre en un movimiento continuo y ondulante, aun cuando estuviera estática. Ningún pintor podría mezclar los colores oro cervato de su piel, ni el color de sus ojos, ojos de gacela delineados con oro. Sin embargo, en aquel momento, algo mágico había sido agregado, y fue por eso que no pude rehusar a dar crédito a su belleza, aunque no lo deseara. La magia estaba visible alrededor de ella, como esa aura neblina de joyas de agua que cuando sale el sol, inmediatamente después de llover, se ve en el cielo. Hay colores, dije con mi voz curiosamente torpe, tiras de colores, como la neblina de joyas de agua, todas alrededor de tu cara, mi hermana. La incandescencia del rojo, y afuera de éste, un púrpura encendido, y... ¿Sientes placer cuando me ves?, me preguntó. Sí, eso, tú me lo das. Sí, placer. Entonces, cállate, mi hermano, y deja que te dé placer. Jadé. Su mano estaba debajo de mi manto. Recuerden que todavía me faltaba un año para usar el maxtlatl, taparrabo. Debía haber pensado que el gesto de mi hermana era muy atrevido, una afrentosa violación de mi intimidad, pero por alguna causa no me lo pareció, y de cualquier modo me sentía demasiado torpe para levantar mis brazos y rechazarla. Casi no sentía nada, solamente me pareció que una parte de mi cuerpo estaba creciendo, una parte que nunca antes había notado que creciera. Había cambiado también, del mismo modo el cuerpo de Tsitsi. Sus pechos jóvenes se veían ordinariamente como modestos montecillos debajo de su blusa, pero ahora podía ver sus pezones contraídos golpeando contra la fina tela que los cubría, como si fueran pequeñas yemas de dedos, ya que ella estaba arrodillada sobre mí. Me las arreglé para levantar mi cabeza, que sentía muy pesada, y contemplé aturdido mi tepule, que ella manipulaba con su mano. Nunca antes se me había ocurrido que mi miembro pudiera salirse tan lejos de su vaina de piel, y esa fue la primera vez, pues antes solamente había visto su punta y la boquita lloriqueante. Pero en ese momento, al resbalar su piel hacia atrás, se convirtió en una columna rojiza con una terminación bulbosa. Se parecía más a un pequeño hongo lustroso que brotaba de la mano de Tsitsi, que lo hacía apretadamente. «¡Oya! Yoyolkátka», murmuró ella, con su rostro casi tan rojo como mi miembro. Está creciendo. Empieza a tener vida, ¿ves? Totontlapetstia, dije sin aliento. Se está poniendo enardecidamente caliente. Con su mano libre, Tsitsi se levantó su falda y ansiosamente desenredó su tzotzomatli, bragas. Tuvo que abrir las piernas para quitarse esa ropa interior, y yo vi su tepili lo suficientemente cerca como para poderlo distinguir claramente. Siempre había tenido entre sus piernas nada más que una especie de hoyuelo cerrado o plegado, que incluso era casi imperceptible, pues estaba cubierto por un ligero vello de finos cabellos. Sin embargo, en ese momento, su hoyuelo se estaba abriendo por sí mismo, como... ¡Vaya! Fray Domingo ha tumbado y roto su tintero. ¡Vaya! ¿Y ahora se va?
Sin duda se ha de sentir afligido por el accidente. Aprovecho esta interrupción para mencionar que algunos de nuestros hombres y mujeres tienen un vestigio de Xmaxtli, que es el vello que cubre las partes privadas entre las piernas. Sin embargo, a la mayor parte de la gente de nuestra raza no les crece ni el más mínimo vello en esos lugares, ni en ninguna otra parte del cuerpo, a excepción del pelo exuberante de la cabeza. Incluso nuestros hombres casi no tienen barba, y la abundancia de ésta en el rostro es considerado como una fea desfiguración. Las madres bañaban diariamente a sus bebés varones, escaldándoles la cara con agua caliente con cal, y generalmente, como en mi caso, por ejemplo, ese tratamiento abatía el crecimiento de la barba en toda la vida de un hombre. ¿No regresa Fray Domingo? ¿Continúo, señores, o espero? Muy bien. Entonces, regreso a lo alto de aquella colina, tan distante y tan lejana, en donde yacía aturdido y maravillado, mientras mi hermana trabajaba afanosamente para tomar ventaja de mi condición. Como decía, su tepili estaba abierto por sí mismo, desdoblándose como una flor, destacando sus pétalos rojizos suaves contra el perfecto color cervato de su piel. Y los pétalos, incluso, relucían como si hubieran sido mojados con rocío. Para mí, la flor, por primera vez abierta de Tzitzitline, daba una suave fragancia almizcleña como la de la llamada caléndula. Mientras tanto, todo alrededor de mi hermana, alrededor de su cara, de su cuerpo y de sus partes descubiertas, en toda ella estaba todavía pulsando y reflejándose aquellas inexplicables listas y oleadas de varios colores. Arrojó a un lado mi manto para que no le estorbara y levantó una de sus piernas para sentarse por encima de mi cuerpo. Se movía con urgencia, pero con el temblor de la nerviosidad y de la inexperiencia. Con una de sus pequeñas manos sostenía trémulamente mi tepule, apuntándolo hacia ella, y con la otra parecía tratar de abrir lo más posible los pétalos de su tepili flor. Como ya he dicho anteriormente, Tsitsi ya había tenido práctica utilizando un uso de madera, como en ese momento me estaba utilizando a mí. Pero su chitoli, membrana, todavía estaba muy cerrada. En cuanto a mí, mi tepule, por supuesto, no era todavía del tamaño del de un hombre, aunque ahora sé que gracias a las manipulaciones de Tsitsi llegó a tomar más rápidamente las dimensiones de la madurez o más allá de esa, si es que otras mujeres me han dicho la verdad. De todos modos, Tsitsi era todavía virgen, y mi miembro, por lo menos, era más grande que cualquier uso pequeño y delgado. Hubo un momento de angustia y frustración. Los ojos de mi hermana estaban apretados y respiraba como un corredor en plena competición. Se desesperaba porque pasara algo. Yo hubiera ayudado de saber qué era lo que se suponía que debía pasar, y si no hubiese estado tan entorpecido en todo mi cuerpo, a excepción de esa parte. Entonces, abruptamente, la entrada dio paso. Tsitsi y yo gritamos simultáneamente. Yo por la sorpresa, y ella quizás de placer o de dolor. Para mi gran pasmo, y de una manera que todavía no podía entender completamente, yo estaba dentro de mi hermana, envuelto, calentado y humedecido por ella. Y de pronto, cuando ella empezó a mover su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, en un suave ritmo, me estaba dando gentilmente masaje. Me sentía aturrullado. La sensación de mi tepule calientemente asido y lentamente frotado se diseminaba por todas las partes de mi ser. La neblina de joya de agua alrededor de mi hermana
parecía crecer y brillar más, incluyéndome también a mí. Podía sentir la vibración y el hormigueo en todo mi cuerpo. Mi hermana estrechó algo más esa pequeña extensión de mi carne. Me sentía totalmente absorbido por ella, dentro de Tzitzitline, dentro del sonido de campanitas tocando. El placer creció hasta tal grado que creí no poder soportarlo por más tiempo. Entonces, culminó con un pequeño estallido mucho más delicioso, una especie de explosión suave, como las asclepias que al impulso del viento desparraman y avientan sus esponjosas matas blancas. En ese mismo instante, Tsitsi dejó de jadear y lanzó un gemido suave y prolongado. Y aún yo, en mi gran ignorancia, en la media inconsciencia de mi propio y dulce delirio, comprendí que provenía de su delicioso relajamiento. Ella se desplomó a mi lado, y su cabello largo y sedoso cayó como una oleada sobre mi rostro. Descansamos así por un tiempo, los dos jadeando con fuerza. Lentamente me di cuenta de que los extraños colores se desvanecían y desaparecían, y que en lo alto el cielo dejaba de girar. Sin levantar su rostro para mirarme, apoyada sobre mi pecho, mi hermana me preguntó tímida y quedamente: ¿Te arrepientes, mi hermano? ¿Arrepentirme?, exclamé, espantado y haciendo volar a una codorniz que se paseaba por el césped cerca de nosotros. Entonces, ¿lo podemos hacer otra vez?, murmuró todavía sin mirarme. Pensé acerca de eso. ¿Es que se puede hacer otra vez?, interrogué. La pregunta no era tan estúpidamente jocosa como sonaba. Dije eso en una ignorancia comprensible. Mi miembro se había deslizado fuera de ella y yacía en ese momento mojado y frío, y había regresado a su tamaño natural. No se me puede ridiculizar por haber pensado que quizás a un hombre solamente le estaba permitido tener una experiencia como esa en toda su vida. No quiero decir que en ese momento, dijo Tsitsi. No quiero decir que en este momento, dijo Tsitsi. Los obreros regresarán de un momento a otro. Pero, ¿lo podemos hacer otro día? ¡Yo sí podemos! ¡Todos los días! Levantándose sobre sus codos y mirándome a la cara, sus labios sonrieron de nuevo traviesamente. ¿Y tendré que engañarte la próxima vez? ¿Engañarme? Los colores que viste, el mareo y el entorpecimiento. Cometí un gran pecado, mi hermano. Robé uno de los hongos de su urna en el templo de la pirámide y lo cociné con tus pescados. Ella había hecho algo osado y peligroso, aparte de pecaminoso. Los pequeños hongos negros eran llamados Teonanácatl, carne de los dioses, lo que indicaba cuán escasos y preciosos eran. Los conseguían a un gran precio en alguna montaña sagrada en lo más profundo de las tierras mixteca, y eran para que los comieran ciertos sacerdotes y adivinos profesionales, y solamente en aquellas ocasiones muy especiales en que fuera necesario ver el futuro. Seguramente hubieran matado a Tsitsi en el mismo lugar de haberla sorprendido hurtando algo tan sagrado. No, nunca vuelvas a hacer esto, le dije. ¿Por qué lo hiciste? Porque quería hacer lo que acabamos de hacer y temía que tú te resistieras si te dabas cuenta claramente de lo que estábamos haciendo. Ahora me pregunto si lo hubiera hecho. No me resistí entonces, ni tampoco ni una sola vez después, y cada una de las experiencias subsecuentes fue igualmente maravillosa para mí, aún sin el encanto de los colores y el vértigo. ¿Sí? Mi hermana y yo copulamos innumerables veces durante los años siguientes, mientras estuve viviendo todavía en mi hogar,
cada vez que teníamos oportunidad, durante el tiempo de la comida en la cantera, en partes despobladas en la playa, 2 o 3 veces en nuestra casa cuando sabíamos que nuestros padres se ausentarían por un tiempo conveniente. Los dos aprendimos mutuamente a no ser tan desmañados con el acto, pero naturalmente los dos éramos inexpertos. Ninguno de nosotros hubiera pensado en hacer estos actos con ninguna otra persona, así es que no sabíamos mucho cómo enseñarnos el uno al otro. No fue sino hasta mucho más tarde que descubrimos que lo podíamos hacer conmigo arriba, y después de eso inventamos otras posiciones, numerosas y variadas. Así pues, mi hermana se deslizó fuera de mí y se desperezó lujuriosamente. Nuestros vientres estaban húmedos y manchados con un poco de sangre de la ruptura de su chitoli y con otro líquido, mi omisetl, blanco como el octli, pero más pegajoso. Tsitsi arrancó un poco de zacate seco y lo metió en las jarras de agua que había traído con mi comida y me lavó y se lavó hasta que quedamos limpios, para que no hubiera ningún rastro de la tora en nuestras ropas. Luego volvió a ponerse sus bragas, arregló nuevamente su ropa arrugada, me besó en los labios y diciéndome gracias, que debía haber pensado en decir yo primero, acomodó la jarra entre la servilleta del Itacatl y se fue corriendo por el herboso declive, brincando alegremente como la niña que en realidad era. Allí, entonces, y de esa manera, mis señores escribanos, terminaron los caminos y los días de mi niñez.